En Lógica y Conversación, Paul Grice habla sobre la distensión entre formalistas e informalistas. En breve, la contraposición de las siguientes dos posturas. Los expedientes formales tienen ventajas sobre el lenguaje natural y es la forma en la que deberíamos hablar, contra el lenguaje tiene más funciones que la investigación científica y pretender subsumirlo a la formalidad podría salir mal. Pueden ver más al respecto en el video sobre principio cooperativo que enlazo aquí. Ahora bien, hay que recordar que en el prólogo de conceptografía, Frege establece con claridad dos cosas. 1. La aplicación idónea del lenguaje de la conceptografía, es decir, más o menos el lenguaje de la lógica de predicados de primer orden con igualdad, son las ciencias formales. Y 2. Aunque no es el objetivo de la conceptografía, las personas interesadas en ganar claridad conceptual, como las filósofas, podrían verse beneficiadas con el uso de su lenguaje. Este video probablemente se ubica en una extraña intersección entre la postura formalista y la informalista, y probablemente desagrade tanto a formalistas como informalistas. Pero, desde mi punto de vista, el tipo de aplicaciones que presentaré a continuación atiende justamente al apunte de Frege respecto a la manera en que los lenguajes formales pueden ayudarnos a ganar claridad conceptual, de modo que hoy veremos formalizaciones guay en lógica de predicados. Vamos al pizarrón. Bueno, entonces a esta presentación le hemos llamado formalizaciones guay en lógica de predicados y pues consta de 4 partes. La primera, vamos a revisar los componentes del lenguaje de la lógica de predicados. Después vamos a ver cómo escribimos cosas en lógica de predicados utilizando el lenguaje que acabamos de revisar en la primera sección. Después vamos a hacer algunos ejercicios para comparar cuál es la mejor traducción de una con respecto a otra. Vamos a tener opciones. Y por último vamos a ver algunos detalles inferenciales que es muy importante considerar. Y posteriormente, aunque ya no en esta presentación, vamos a tener una pequeña sección de preguntas frecuentes. Entonces, 1. Los componentes del lenguaje de la lógica de predicados. ¿Cuáles son? Conservamos, como vimos en el artículo de José Alfredo Amor Montaño, una parte de la lógica proposicional, que son pues las conectivas y los signos de agrupación. Funcionan exactamente igual que en la lógica proposicional. Agregamos los cuantificadores, específicamente pues el cuantificador universal, el existencial y el símbolo de igualdad, porque estos son los que nos permiten establecer relaciones y funciones. Vamos a ver a continuación cómo. Tenemos también las variables que operan junto con los cuantificadores y las letras mayúsculas las vamos a utilizar para referirnos a predicados o a relaciones. Vamos a ver más adelante cómo funciona esto. Y las minúsculas las vamos a utilizar para referirnos a constantes o cosas particulares, ¿no? Bueno, entonces 2. ¿Cómo escribimos cosas en lógica de predicados? Primero vamos a verlo con el cuantificador existencial. Vamos a ver cómo funciona utilizar el cuantificador, utilizar variables y constantes. Entonces comenzamos con una oración sencilla como alguien es futbolista. Eso es algo que la gente puede decir en el contexto cotidiano, ¿no? Alguien es futbolista, hay futbolistas, existen futbolistas o existe al menos un futbolista. Por supuesto que esta última tal vez es inusual que alguien la diga, pero pues puede pasar, ¿no? Entonces cuando alguien dice algo así, si nosotros queremos formalizarlo, lo primero que tenemos que hacer es definir el predicado. Entonces definimos un predicado de la siguiente forma. Decimos fx es lo mismo o significa x es futbolista. Y de esa forma, utilizando el predicado que acabamos de definir, f, el cuantificador existencial y la variable x queda, existe un x tal que x es futbolista. Y ya, así de sencillo. Eso sin especificar de quién estamos hablando. Ahora, si lo especificamos particularmente, tenemos por ejemplo el caso de Yuki Nagasato. Yuki Nagasato es futbolista. Entonces, para nosotros poder establecer formalmente que Yuki Nagasato es futbolista, ya tenemos la función, vamos a utilizar la misma, x es futbolista, el mismo predicado, y utilizamos ahora la constante que va a ser u, una u minúscula para referirnos a Yuki. Con eso nos quedaría fu, donde de u, que es Yuki, se está predicando f, que es futbolista. De la misma forma podemos tener que Megan Rapinoe es futbolista, establecemos la constante m minúscula para Megan y utilizamos el mismo predicado, f mayúscula, y de esa forma tenemos que Megan es futbolista. Y por último podemos tener que Yaya Seula también es futbolista, ahí establecemos la constante j para Yaya y pues de ella también decimos que es futbolista. Y listo, así de sencillo estamos ya trabajando en lógica de predicados, ya sea
sin especificar de quién estamos hablando, utilizando solamente el cuantificador existencial, las variables, o bien estableciendo particulares para hablar de algo en específico, de algún objeto en específico, o en este caso de una persona en específico. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos tener? Tenemos oraciones o expresiones en el lenguaje que pues también se pueden interpretar de esta forma cuando decimos hay tamales, como veíamos en el video anterior. Lo que estamos haciendo, bueno, lo que podemos hacer es definir el predicado X es tamal, y pues entonces decimos junto con el predicado y el cuantificador existencial, existe un X tal que X está mal. Entonces decimos existe algo que está mal. Hay tamales, vale. Sería raro que alguien le pusiera nombre a su tamal, pero si lo hiciera, pues funcionaría igual, ¿no? Ay, quiero un tamal. Con expresiones del tipo hay talento, ay, perdón, hay talento, solo hace falta apoyarlo. Hay talento, pues se podría hacer más o menos igual. Definimos X como X es talento. Y podríamos decir que una forma de expresarlo es existe algo que es talento. Y así estaríamos diciendo hay talento, ¿no? Pero normalmente cuando cuando se dice algo así, lo que las personas quieren decir es existen personas que son talentosas, porque normalmente el talento no anda por ahí flotando a lo loco, ¿no? Entonces, más bien lo que hacemos es definir el predicado X es persona y otro que es X tiene talento, y los podríamos juntar así para decir existe algo que es persona y ese algo tiene talento. Aquí todavía no estaríamos diciendo exactamente lo que decimos aquí arriba, porque hace falta un paso más, pero se va a ver en unos minutos a qué me refiero. Eso por una parte. Por otra, pues salvo que se haga la precisión de que estamos hablando de personas o de gatos o de una clase específica, el cuantificador universal y el existencial no se refieren a una clase en específico, son irrestrictos. Entonces sí es pertinente decir que alguien es persona y que alguien tiene talento, porque puedes estar hablando de algo que tiene talento pero que sea un gato, o como en el ejemplo anterior, que de alguien que es futbolista pero que sea un perro, como Bodhi, el perro futbolista, ¿no? Hay que observar que en lógica de predicados, si no se establece un universo de discurso específico, se entiende que se está hablando de todas las cosas de manera irrestricta. Cuando utilizamos un cuantificador universal, estamos hablando de absolutamente todas las cosas, de todo tipo de entidades: gatos, personas, micrófonos, guitarras, libros. En cambio, si establecemos un universo de discurso, podemos decir, ahora voy a hablar solamente de gatos. Y en ese caso puedo decir, todos son bonitos, todos son peludos, todos son peligrosos. Y si ya establecí que estoy hablando de gatos, siempre se va a entender con la sola mención de que existen cosas o de que todos tienen tal propiedad que estoy hablando de gatos. De otra forma, estamos hablando irrestrictamente. Ahora, si nosotros decimos algo como alguien es feminista, pues estamos diciendo algo parecido. Existe algo que es feminista. Tenshi, basta. Existe algo que es feminista. Existe algo que es feminista. Y dices, existe un X tal que X es feminista. Cuando ya definiste que NX es feminista. Y lo puedes decir también en un particular. Tienes Linda es feminista. Y entonces tienes aquí la constante L, que fue Linda. Y de Linda se dice que es feminista. Tienes también que alguien es cajera. Eso lo defines el predicado como X es cajera. Y pues lo que dices es existe algo que de lo que se predica que es cajera. Así de sencillo. Y ese lo puedes tener también con un particular. Lo que tienes es Constanza es cajera. Y entonces tienes a Constanza aquí con esta constante. Y de Constanza predicas que es cajera. Y estas cosas que tenemos aquí podemos vincularlas utilizando las conectivas. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando esta fracción o este fragmento que escribimos aquí, X es feminista, y lo estoy poniendo en conjunción con esta otra parte de Constanza es cajera. Así podemos formar existe alguien que es feminista y Constanza es cajera. O mejor aún, podemos tomar esta parte que es Linda es feminista
Y Linda es feminista implica que existe alguien que es feminista. Como esto de hecho salió en el video anterior y sale en el artículo de José Alfredo Amor Montaño, ¿no? Como que esto es una verdad lógica. Entonces, las fórmulas pueden ser fórmulas bien formadas y respetan una sintaxis, que es más o menos lo que estoy explicando ahorita de cómo hacemos oraciones o cómo modelamos oraciones utilizando el lenguaje de la lógica de predicados. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hacer algo como hay alguien que es tanto feminista como cajera? Y aquí, pues es importante notar que estamos diciendo que cumple con las dos propiedades. Entonces, bueno, rápidamente veríamos, pues ya sé cómo decir que alguien es feminista, que está aquí, y ya sé cómo decir que alguien es cajera. Entonces, pues la primera intuición es, lo voy a poner junto, uno con el otro, mediante la conjunción, con la esperanza de que eso alcance, pero la verdad es que no alcanza, porque esto no logra modelar que se trata de la misma persona estas dos X. Y aquí lo que nos pide el enunciado es que sea la misma persona. Y entonces este no es. Pero ¿cómo lo hacemos? O bueno, ¿qué evidencia tenemos de que, en primer lugar, de que este no es el caso? Bueno, pues sencillamente si vamos a la instanciación, lo que decimos es, pues, de que existe alguien que es feminista, podemos tener que Linda es feminista, y de que existe alguien que es cajera, podemos tener que Constanza es cajera, y pues claramente la conjunción de las dos no te da que hay una misma persona que sea feminista y cajera, porque presumiblemente Linda y Constanza son personas distintas. Entonces con esto no nos alcanza, pero ¿qué hacemos? Bueno, regresamos a la primera parte. Tenemos entonces que alguien es feminista y tenemos ahora que alguien es cajera, pero noten que cambiamos la variable. Ahora tenemos Y, existe un Y que Y tiene la propiedad C, que es ser cajera, y existe un X que X es feminista, ¿no? Y lo volvemos a poner en conjunción. Existe alguien que es feminista y existe alguien que es cajera. Y en este momento parece que vamos peor, porque ahora los tenemos en conjunción, pero ahora, vaya, antes al menos tenían la misma variable en común y ahora son distintas, ahora se ve todavía más diferente que antes. Pero aquí está el truco. Lo que hacemos es que agregamos la siguiente cláusula, que es la de identidad, donde decimos, existe un X tal que X es feminista y existe un Y tal que Y es cajera y X es igual a Y, es decir, son la misma cosa. Ahora bien, con el cuantificador universal vamos a utilizar lo mismo, el cuantificador, las variables y las constantes. Tenemos, en este caso sin especificar, cosas como todo es observable. Todo es observable lo podríamos modelar de la siguiente forma. Tenemos un predicado o X para X es observable. Y pues sencillamente si cuantificamos universalmente diríamos para todo X, X es observable. Ahí estás diciendo que todo es observable. Ahora, si lo llevamos a algo particular, lo que tenemos es el cambio de las estaciones es observable. Establecemos un particular U para el cambio de las estaciones y tenemos entonces que el cambio de las estaciones es observable. Listo. Y por otra parte tenemos ¿no? Todo es relativo. Todo es relativo, se podría modelar pues más o menos parecido. Tendríamos un universal, un cuantificador universal que se refiere a la propiedad R que hemos definido como ser relativo, lo cual es en sí mismo raro, ¿no? Pero justo es el sentido de lo que quiero ilustrar, cómo podemos hacer esto, pero puede ser un poco cuestionable. Y bueno, si lo vemos con algo particular, diríamos, bueno, el éxito va a ser la constante que establecemos aquí como M, y lo que diríamos es el éxito es relativo. Y a veces hablamos de esa forma, ¿no? Entonces esto es algo que pensar respecto a cómo utilizamos los predicados. Ok, entonces ahora vamos a combinar el uso de los cuantificadores universal y existencial, y esto va a ponerse más interesante porque también vamos a ver ya relaciones y no solamente propiedades. ¿Cómo así? Bueno, tenemos esta expresión, por ejemplo, dice, existe alguien que odia a todos. Entonces, pues esto ya supone, por ejemplo, que utilicemos una relación del tipo X odia a Y. Ya vincula a dos variables
y hasta ahora pues habíamos visto solamente cómo funcionaba con propiedades. Entonces, sencillamente con que tengamos esta relación x odia a y y los dos cuantificadores, podemos establecer que existe un x tal que para todo y, x odia a y. Y así de sencillo, tenemos que este x es el existencial y odia a y. Y está cuantificado universalmente, entonces eso significa que este x odia a todos. Odia a todos, le incluye también a sí. Entonces, eso es importante recordarlo. Si nosotros pensamos en un particular ahora como Wittgenstein, Wittgenstein odia a todos, pues bueno, establecemos una constante, W para Wittgenstein, y al momento de relacionarlo utilizando este predicado que acabamos de, bueno, esta relación que acabamos de definir aquí, lo que tenemos es que Wittgenstein, para todo y, Wittgenstein odia a y. Y como y está cuantificado universalmente, entonces eso significa que Wittgenstein odia a todos, incluyendo a Wittgenstein. ¿Ok? Bueno, entonces ahora es muy importante cuidar la sintaxis porque puede cambiar completamente el sentido de lo que estamos diciendo. Cuando decimos existe alguien a quien todos odian, pues de hecho vamos a hacer algo muy parecido porque perdón, porque utilizamos la misma relación, X odia a Y. Existe alguien a quien todos odian, funciona solamente cambiando el orden en el que están escritos el orden en el que están escritas las variables. Tenemos entonces, existe un X tal que para todo Y odia a X. Eso significa que todas las personas odian o todas las cosas odian a ese X particular. Así tenemos, existe alguien a quien todos odian. Y si pensamos en el caso de que todos odian a Wittgenstein, entonces tenemos que para todo Y odia a Wittgenstein. Es decir, todos odian a Wittgenstein. Y eso también incluye a Wittgenstein. Ahora bien, hay alguien que odia a todos y a quien todos odian también lo podemos modelar. Sencillamente tenemos que poner de nuevo los dos cuantificadores. En este caso existe un X tal que para todo Y, X odia a Y. Entonces tenemos que pues en realidad este es el que viene de acá, es el mismo. Y tenemos del lado derecho que existe un X tal que para todo Y odia a X. Es decir, tenemos este mismo. Pero como en el caso anterior, esto no es suficiente para presumir que son la misma persona, tenemos que agregar esta cláusula de igualdad. Es decir, hay alguien que odia a todos y a quien todos odian y son la misma cosa. Entonces, específicamente, si queremos decir que ese alguien del que estamos hablando aquí es Wittgenstein, lo que hacemos es que sustituimos el existencial por el particular y tenemos que para todo Y, Wittgenstein odia a Y, que son todos, y para todo Y odia a Wittgenstein, que son todos también. Pero en este caso se está suponiendo además que este Wittgenstein de la izquierda y el Wittgenstein de la derecha son el mismo, porque pues en lógica clásica suponemos que está vigente eso de la identidad, ¿no? Entonces pues no hay que agregar nada más, porque ya son un particular. Ahora bien, algo como algunas personas bailan la bamba requiere de una relación, un particular y un predicado. Lo que establecemos es X es persona, X baila y un particular que es B para la bamba. Entonces nos queda, existe un X tal que ese X es una persona y esa persona baila la bamba. Así tenemos que algunas personas bailan la bamba. Luego, tenemos nadie sirve a Dios y al diablo. Para necesitamos una relación X sirve a y dos particulares, D para Dios, B para el diablo. Entonces, con eso podemos modelar que no existe un X tal que X sirva a Dios y X sirva al diablo.
Eso es equivalente a decir que para todas las cosas no sucede que sirvan tanto a Dios como al diablo, sencillamente por la negación de este cuantificador existencial. Es equivalente a la aseveración del cuantificador universal, pero por decirlo así, esta negación se va para acá y queda negando todo lo que está del lado derecho. Con eso mismo, por ley de Morgan, dado que esta negación afecta a esta conjunción, lo que nos queda es una disyunción donde quedan negados los dos disyuntos, y eso es equivalente por implicación material a esta implicación, donde el antecedente es que si algo sirve a Dios, entonces ese algo no puede servirle al diablo, y por transposición, por supuesto, será lo mismo. Si algo sirve al diablo, entonces no sirve a Dios. Todas estas son equivalencias una de la otra, y todas esas son en sí mismas pues interpretaciones de esta información que está puesta aquí. Entonces, por último tenemos Ebert quiere atrapar a todos los Pokémon. Pues para esto necesitamos un predicado, X es Pokémon, tenemos una constante que es Ebert y una relación, X quiere atrapar a Y. Y pues de manera muy sencilla lo que tienes es un cuantificador universal para todo X. Si X es un Pokémon, entonces Ebert quiere atrapar a ese X. Es decir, Ebert quiere atrapar a todos los Pokémon. Bueno, ahora, ¿cuál es la mejor traducción? Este tipo de ejercicios se suelen encontrar en exámenes del tipo de Olimpiada en Lógica. Lo que sucede es que aparece una frase, un enunciado, y se nos da un diccionario también. Aquí seguramente ya observaron que se defina lo que son los predicados y las constantes es crucial para poder saber si una traducción es suficientemente fiel o es perfectible o qué, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un par de ejemplos donde se ofrecen distintas traducciones y podemos discernir cuál es preferible con respecto a otras. Entonces aparecen estas tres. La primera dice, existe algo que es homúnculo, según está definido aquí, que X es homúnculo, y para todo Y, si Y es homúnculo, entonces Y es distinto de X. Esto corresponde con esta parte de la oración. Y bueno, es el antecedente, y el consecuente de hecho funciona bastante bien. Dice, todos sufrirán, y eso es justo lo que dice aquí. Para todo Z sufre, es decir, todo sufre, absolutamente todas las cosas sufren. Entonces esta parte se cumple, el consecuente, pero el antecedente es muy raro, porque lo que dice es, pues sí, que existe un homúnculo y que todas las cosas que sean homúnculo son distintas de este homúnculo. Entonces, pues eso es raro, porque sencillamente acá lo que estamos buscando es que haya unicidad, que haya un solo homúnculo, y aquí lo que dice es que pues cualquier homúnculo que exista es distinto del primero que ya nos habían dicho, y eso en realidad no modela tan satisfactoriamente lo que nos está pidiendo el enunciado. Entonces pues funciona el consecuente, pero el antecedente está raro, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal está el otro caso. Este caso, les adelanto ahí, tiene buena pinta. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es, bueno, existe un X tal que X es homúnculo, y para todo Y, si Y es homúnculo, entonces Y es igual a X. Esto sí se parece bastante más a lo que nos están pidiendo acá. Existe algo que es homúnculo, se cumple, y cualquier cosa que sea homúnculo es la misma que este que está aquí. Entonces ahí tenemos una forma que sugiere bastante más la unicidad de este homúnculo que nos están diciendo. Y el consecuente pues dice que todas las cosas sufrirán, ¿no? Es igual que este que está aquí arriba. Entonces este tiene buena pinta, nos parece bastante buena idea. Pero vamos a ver el tercero. El tercero lo que dice es, para todo X, y X es homúnculo, y para todo Y, si Y es homúnculo, entonces Y es igual a X. Pues se parece mucho al anterior, o sea, tal vez aquí hay algún detalle con los paréntesis que dejan dudas, pero es como muy cercano. En cuanto al antecedente, el consecuente por otra parte dice, para todo Z no sucede que Z sufrirá. Entonces pues no, ¿verdad? El consecuente no checa con el que nos están pidiendo, porque pues dice que nadie sufrirá, y eso no está padre según lo que estamos pidiendo. Entonces pues nos quedamos con que el mejor candidato es el segundo, y pues seguramente es
la mejor traducción, al menos de las tres que se están ofreciendo ahí. Ahora bien, tenemos este otro ejemplo. Si huele a camarón, alguien prepara paella. Tenemos entonces que X es camarón, que X prepara paella, está en esta relación, X prepara Y, LX para X es paella y HXY para X huele a Y. Entonces las opciones que nos dan son: existe un X tal que X es camarón y existe un Y tal que X huele a Y. Es decir, aquí lo que nos están diciendo es, hay una cosa que es este y este X que es el camarón huele a esta cosa. Y eso no necesariamente nos funciona porque esta otra cosa, este Y, podría ser, por ejemplo, una rosa o un gato. Y entonces lo que tendríamos es que hay un camarón que huele a otra cosa. Y no es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es que haya algo que huele a camarón. Lo opuesto, pues. Entonces, pues no parece. Al menos el antecedente. El consecuente lo que dice es: existen un Z y un W, tales que Z es paella y W prepara a Z. Entonces este W es quien prepara a la paella. Entonces esta parte parece que sí funciona, pero el antecedente no. Entonces lo marcamos así como, bueno, pues el consecuente está bien, pero en el antecedente está raro porque existe algo a lo que el camarón huele y eso no es lo que estamos buscando. Ahora bien, en el siguiente caso lo que tenemos es que existe algo que es camarón y existe otra cosa que también es camarón, este Y, existe un Y que también es camarón y Y huele a X. Entonces parece que eso funciona mejor, porque lo que dice es: existe un camarón tal que, bueno, no existe un camarón tal, existe un Y tal que Y es camarón y Y huele a X, pero X sucede que es un camarón. Entonces, fuera un camarón o no, este Y, lo que sí está sucediendo es que Y huele a X y X es un camarón. Entonces sí parece que modela bastante mejor que huele a camarón. Entonces esto se acerca mucho más al antecedente. Vamos a ver el consecuente. El consecuente dice que existe un Z y un W tales que Z es paella y Z prepara a W. Y eso no funciona tan bien. ¿Por qué? Porque esto es tanto como que la paella prepara a alguien o a algo. Y es muy extraño decir eso. Eso es como que una paella te prepara para no pasar hambre, o te prepara para la incertidumbre, o te prepara para la depresión, no sé. Pero, pero bueno, como sea, no es lo que dice aquí, ¿no? Aquí lo que dice es que alguien o algo prepara la paella. Y pues no lo modela adecuadamente. Entonces, pues tiene mucho mejor el antecedente, pero el consecuente está como muy rarito. Por eso de que la paella ande preparando a alguien o algo. Y el último, lo que tenemos es que existe algo que es camarón y existe existe un X que es camarón y existe un Y que es camarón y Y huele a X, es decir, se parece en todo al antecedente anterior, así que también nos suena mejor. Y en el consecuente lo que tenemos es que existe un Z y un W, tal que Z es paella y W prepara a Z. Ahí sí, existe otra cosa que prepara a la paella. Y entonces este definitivamente es el mejor candidato. ¿Y por qué? Porque pues los otros dos tienen como cosas raras, pero este tiene lo mejor de las dos traducciones. Y diríamos así que esta es la más acertada dentro de las opciones que se nos ofrecen. Ok, por último vamos a ver entonces algunos detalles inferenciales que me parece muy importante que hagamos mención de ellos. Lo que tenemos aquí son los juicios universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo, como aparecen en conceptografía de Frege. Por supuesto, no espero que esto lo recuerden exactamente, de modo que aquí está la traducción. Lo que dice sencillamente es: para todo X y X es P, entonces X es R. Para todo X y X es P, entonces X no es R. Existe un X tal que PX y RX y existe un X tal que PX y no RX. Eso es lo que son básicamente los juicios que establece el cuadro de oposición. Y sucede en conceptografía, que esto vale la pena que se los muestre. Frege sí consigna las relaciones de contrariedad, sobrecontrariedad, subalternancia y contradictoriedad. Tal como está en pantalla, tal como está aquí en el libro. No he visto si en algún otro lado o en alguna otra edición no sale.
Y me parece un asunto interesante y ahora expondré por qué me parece interesante platicárselos. Eh, Hay algo que desenmascarar detrás de este cuadro de oposición que aparece al terminar las definiciones de Frege. Y es que, pues, naturalmente quien está detrás de ese cuadro de oposición fregiano, pues es este cuadro de oposición medieval. Eh, y pues no es como que gran misterio, ¿no? Pero lo que sí va a ser interesante es ver exactamente en qué se parecen estos dos cuadros que acaban de aparecer en pantalla. Y bueno, la forma más clara de verlo es con estos diagramas de Venn. Lo que decimos es pues lo que representan en el cuadro de oposición aristotélico y medieval es el universal afirmativo de la forma en la que representa este diagrama, el universal negativo, el particular afirmativo y el particular negativo. En esto convergen exactamente el cuadro de oposición medieval y el cuadro de oposición fregiano. Vean cómo son lo mismo. Entonces ahí no hay mayor problema. Ahora, estas mismas relaciones las podemos modelar en lógica de predicados, que es lo que hemos estado estudiando, y también no hay ningún problema. En este aspecto converge absolutamente todo. El cuadro de oposición medieval, el cuadro de oposición fregiano y la forma en la que hemos modelado estas relaciones en el lenguaje de la lógica de predicados. Y son exactamente lo mismo. Pero, pen, pero ¿en qué se distinguen? ¿Qué es lo que queremos saber a continuación? Bueno, se distinguen en estas relaciones. ¿Por qué? Porque lo que vemos leyendo conceptografía es que no se cumplen absolutamente todas las relaciones del cuadro de oposición. Solamente estas que quedan aquí, las contradictorias. El juicio A con respecto al O y el E con respecto al I. Entonces, pues la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no se cumplen las demás? Número uno, ¿y por qué sí se cumplen estas? Entonces, bueno, una respuesta rápida con estas diapositivas que me robé de la dirección que está ahí en pantalla. No encontré el autor, lo lamento mucho, pero bueno, ahí está la fuente de donde la obtuve. Es lo que se conoce como el compromiso o suposición existencial. La idea sencillamente es que aristotélicamente o medievalmente existía el compromiso de que existieran cosas cuando estábamos hablando de los S's o los P's o las clases que sea que estamos vinculando. Y en cambio, en la lógica fregiana, en la lógica de Russell, en la lógica contemporánea, como lo entendemos, estas relaciones en realidad están lógicamente indeterminadas, todas estas. La subalternancia, la contrariedad y la subcontrariedad. La única que permanece es la contradictoriedad. Y a este respecto pueden leer en los artículos que están aquí en pantalla. El de Bravo específicamente se enfoca en este problema del compromiso existencial, y este de León Gómez habla de otros fenómenos en el lenguaje donde hay presuposiciones que entrañan ciertas cuestiones inferenciales. Entonces los dos son sumamente interesantes, se encuentran fácilmente en la red. Y bueno, ahora vamos a ver la distinción. Aristotélicamente hablando, pues este es el cuadro de oposición, esos son sus juicios y esas son las relaciones entre los juicios. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La aseveración de un juicio universal afirmativo o la verdad del universal afirmativo implica la verdad del particular afirmativo. Y de la misma forma, la aseveración o la verdad del universal negativo implica la verdad del particular negativo. Entonces, pues así de sencillo, lo que sucedería es que cuando nosotros en silogística o en lógica aristotélica o en esa cosmovisión mencionamos un universal afirmativo, tácitamente estamos mencionando la particularidad también como verdadera. Y pues si esas dos en este caso son premisas, esta y esta, pues claramente es consecuencia lógica esto. Y esa misma relación sucede con los negativos. Entonces ahí no hay ningún problema. Y ese sería el caso con la lógica fregiana si estuviéramos hablando o si supusiéramos que siempre estamos hablando de clases no vacías, es decir, de cosas que de hecho existen. Si estamos hablando de gatos, pues estamos suponiendo que existen gatos, así de sencillo. Y pues no es nada muy misterioso, es algo que de hecho hacemos. Y es bueno saber
que siempre que tú estés hablando de una clase no vacía, pues se cumplen las relaciones del cuadro de oposición. Es una herramienta práctica, ¿no? Entonces, pero ahora bien, freguerroselianamente hablando, ¿qué va a suceder? Freguerroselianamente hablando, lo que tenemos es que solamente preservamos las contradicciones o las contradictoriedades, perdón. Y aquí ya está en lenguaje de lógica de predicados. ¿Y qué significa esto? Bueno, o más bien, ¿por qué lo aceptamos como verdadero? Lo aceptamos como verdadero por lo siguiente, porque lo que sucede es que cualquier juicio que nosotros tengamos es equivalente a la negación de su contradictorio, y eso lo podemos demostrar, y lo demostraremos a continuación. Lo que tenemos entonces es que este universal afirmativo es equivalente por doble negación a, pues, a esto que está aquí abajo, ¿no? La doble negación del universal afirmativo. Luego, lo que hacemos es que esta negación la pasamos para acá, por decirlo de una forma, y este cuantificador universal entonces cambia existencial. Esta negación queda entonces negando a todo lo que está en esta implicación, y lo que nos queda entonces es que no existe un X tal que, y entonces esta negación, está negando todo lo que está en el paréntesis, pero de aquí a acá lo cambiamos de esta implicación a esta disyunción por implicación material, ¿no? Muy en breve, es como Px implica Rx, es lo mismo que no Px o Rx. Entonces, ya que tenemos eso, por ley de Morgan, lo que nos queda es que no existe algo que esta P queda afirmada, la disyunción se volvió conjunción y la R se negó. Esto todo en virtud de la ley de Morgan. Y lo que tenemos es que esto es exactamente la negación del particular negativo. Entonces, esa es la razón por la que se conserva la relación de contradictoriedad. Cualquier juicio que tú tengas es equivalente a la negación de su contrario. Entonces, por eso lo aceptamos. Ahora, la segunda razón, o bueno, el segundo aspecto que teníamos que revisar es por qué la subalternancia no se conservó. Bueno, pues porque no es consecuencia lógica de los universales afirmativos. ¿Y cómo es que no es consecuencia lógica? Pues sencillamente porque no hay manera de derivar de este juicio este otro. Nada, no hay, no existe. Y bueno, si alguien la encontrara o existiera bajo los términos y los principios de la lógica clásica, pues estaríamos frente a algo muy interesante. Pero mientras tanto, pues no. Pensamos que es así y que por lo tanto podemos operar así con clases vacías cuando hace falta en algunos trabajos en ciencias formales, por ejemplo. Y bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Lo que nos queda son las preguntas frecuentes, pero salgo de aquí y ahorita les digo. Ok, preguntas frecuentes. ¿Cómo decimos que algo existe? Una buena parte de la filosofía ha establecido que la existencia no es un predicado. Eso aparece desde Kant hasta la lógica de predicados y en varios otros lugares. ¿Por qué es así? Sencillamente porque predicar de algo que existe no agrega nada, como queda bien claro con lógica de predicados. Para eso pueden remitirse al artículo de Pitts, referencia en la descripción. ¿Y cómo decimos cosas sobre la nada? Nada es un término sin categoremático. No es apto para ser sujeto en una oración. Eso lo vimos desde Alberto de Sajonia y pues sencillamente cuando nosotros queremos hablar de que no hay cosas tales que cumplan con algo, lo que hacemos es negar un existencial. No existe algo que tenga estas propiedades, como se vio en los ejercicios que realizamos anteriormente. ¿Y si atendemos esos problemas con lógica de segundo orden o de orden superior? Sí, de hecho es lo que algunos autores han intentado hacer. No solo para esta pregunta, sino para también las anteriores, vale la pena que revisen la entrada de existencia en la enciclopedia Stanford. Ayuda mucho. Sin duda serían temas que valdría la pena explorar a detalle en cursos o videos posteriores. Y bueno, con eso termina el video de hoy y termina también el temario de nuestro curso. Ha sido un año difícil. No me queda sino externarles mi reconocimiento para con el esfuerzo y compromiso que han mostrado y agradecer la buena actitud y buena disposición que han tenido para con los procesos de adaptación que hemos tenido que llevar a cabo. No ha sido nada sencillo, pero ustedes han hecho que esto sea posible. Sé que hemos vivido una situación difícil después de otra, pero tengo confianza en que ustedes lograrán
sacar lo mejor de esta circunstancia. Quiero agradecer también a Eric, Guillermo, Denise, Ebert y Fabio por su apoyo para poder sacar adelante el curso. Y bueno, en cuanto al curso en sí mismo, pues estén al pendiente de las últimas fechas de asesoría que programaremos en los próximos días, así como de la publicación de las últimas evaluaciones y de las calificaciones finales. De mi parte, pues quedo de ustedes por lo que sea, en lo que pudiera auxiliarles, ya sea de lógica o de cualquier otra cosa. Y pues nada, ratificarles mi gratitud y aprecio.